Espero que el Señor nos conceda un año pues para crecer, para meditar en Él, ¿verdad? Para avanzar, para madurar, para trabajar, para todo lo que necesitamos hacer mientras estamos aquí en esta vida. Como se cerraba la última enseñanza, ¿no? La gratitud, crecer en gratitud. Hoy, esta mañana, pues deberíamos de estar agradecidos, ¿verdad? Profundamente, porque no solamente porque tenemos vida o porque tuvimos para comer o cosas así, o porque tenemos a la familia, sino porque pues tenemos al Hijo de Dios en nosotros, con nosotros y por nosotros. Y esa es la razón suficiente, ¿verdad, hermanos? ¿O no? Entonces, ¿qué le parece si oramos y le pedimos al Señor que nos ayude en esta mañana a tener esta clase? Señor, muchas gracias por tanta bondad, por tanto amor mostrado, Señor, por tanta paciencia hacia nosotros, por tanta bondad, Señor, por tu guía, por tu disciplina, Señor, por tu enseñanza. Gracias por hablarnos a la mente, al corazón, Señor. Gracias por mostrarnos al Verbo que se hizo carne y que se dio por cada uno de nosotros y para todo aquel que cree, Señor. Gracias porque tu amor y tu bondad, Señor, nos atrajeron a ti. Nos justificaste, Señor, con la sangre de tu Hijo, nos adoptaste como hijos tuyos y ahora somos un pueblo apartado para ti, un pueblo santo, un pueblo exclusivo para ti, Señor. Guíanos, dirígenos, Señor, por favor, enséñanos esta mañana. Habla a nuestro espíritu, a nuestro entendimiento y pues permítenos entender un poquito más, Señor, de esta verdad expresada en tu palabra, de esta enseñanza tan importante, Señor, que es la santidad y la vida como santos, como hijos de Dios, apartados para ti. Ayúdame y ayúdanos, por favor, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el tema, hermanos, que continúa es llamados a santidad. Y como no... ahora sí que suena como cliché, pero no lo es. Es un tema muy, muy extenso. Trae muchos detalles, mucha información, muchos usos de este adjetivo. Y vamos a tratar de irlo viendo, pues, sin prisa. ¿Está bien? Está muy, muy interesante el tema. Quisiera pues comenzar diciendo que esta palabra se menciona por primera vez atribuyéndoselo al ser de Dios, a Dios mismo, y pues es un atributo de Dios, como bien sabemos, es algo inherente a Dios. De Él, esta palabra o este adjetivo habla de ese atributo de Dios, que significa que Él no tiene relación alguna con el pecado. ¿Estamos aquí? No tiene relación alguna con el pecado. Es un ser, Dios es un ser limpio en toda la extensión de la palabra, puro, apartado del mal. Él no tiene ningún lazo, ningún milímetro, ninguna partícula del mal en su ser. Eso es lo que encontramos en toda la Biblia y mayormente los profetas del Antiguo Testamento, cuando tenían una manifestación de Dios, una visión, una revelación de parte de Dios, como Dios quisiera manifestarse con ellos, cuando les hablaba para que dieran un mensaje, cuando les anunciaba juicio, de muchas maneras lo vemos.
Todas esas formas y maneras y los usos y los símbolos que utilizó en el Antiguo Testamento hablan de su santidad. ¿Alguien de aquí podría acordarse de algún ejemplo? Por ejemplo, cuando llamó a qué profeta, ¿qué hizo con él? Hace poco tiempo lo enseñaba César. ¿Se acuerdan? ¿A qué profeta le dijo? ¿Hizo algo con el profeta? ¿Qué hizo? Ajá, ¿qué hizo con él? Ajá. Entonces, todo esto, estos usos o esos símbolos o esos tipos que utilizaba en el Antiguo Testamento, aludían, a la pureza, a la limpieza, inclusive todo Levítico, y habla de los ritos y las ceremonias para acercarse a Dios, ¿sí? Ese era el cómo, no precisamente que el hacer eso los acercara a Dios, porque podían tener un corazón incorrecto, sino que Dios estaba hablando y anunciando la forma adecuada para acercarse u ofrecer a Dios adoración o algún sacrificio. ¿Cómo deberían ser los sacrificios? El corderito, ¿verdad? Sin mancha, sin defecto. Entonces, eso, fíjense que leía unos comentarios de unos diccionarios y decían que el defecto, es decir, se acercaba a un animal dañado, un animal propenso a morir o enfermo, y eso indicaba un distanciamiento de Dios, porque Dios no se relaciona en este sentido, no tiene nada que ver con la muerte, porque fue una consecuencia del pecado, y lo explicaban así. Entonces decía, él no se relaciona con lo muerto. De hecho, era prohibido, ¿se acuerdan? En Levítico, en la ley, tocar a qué. Y eran unos ritos de purificación muy exhaustivos, porque todo lo que tenía que ver con muerte, con defecto, con suciedad, con impureza, Dios lo rechazaba, y eso es lo que estaba queriendo enseñarles al pueblo. Y todo lo que hablaba de limpieza, vida, perfección en ese sentido de completo, por ejemplo en el del corderito, que era limpio, sin defecto, jovencito, o sea, hablaba de salud, de vitalidad, de limpieza, eso era aceptable a Dios. Y así un montón de ejemplos tenemos que aluden a la santidad de Dios. Otro de los ejemplos que quiero mencionarlo, también así de manera de introducción, era que, por ejemplo, los gentiles estaban alejados del pueblo de Dios, y había algunas formas de acercarse, pero en esencia estaban alejados. El pueblo de Dios, Israel, estaba cercano a Dios, pero había otros más cercanos a Dios. ¿Quiénes eran? Los sacerdotes y profetas, y cada uno ocupaba lugares distintos, inclusive en el templo. Si podemos rescatar esa idea, nos va a ayudar mucho, porque esa idea es lo mismo cuando somos llamados por Dios, somos santificados, obviamente por la sangre, apartados, por la sangre de su Hijo, apartados, pero hay un proceso de acercarnos más a Dios, que esa es una obra de Dios, pero una responsabilidad o una cooperación mutua. ¿Sí me explico, hermanos? Porque eso es lo que la Biblia enseña, que nosotros nos tenemos que apartar para Dios. Somos de Él, pero nos tenemos que apartar para Él, limpiarnos más, acercarnos más, ¿sí? Y bueno, vamos a tratar de avanzar en eso. Uno de los textos más conocidos en Levítico es esta frase: yo Jehová vuestro Dios, yo Jehová, dice Dios mismo, ¿no? Sed santos porque yo soy santo, porque yo Jehová vuestro Dios soy santo. Otra frase es: santo soy yo Jehová que os santifico. Y esto tenía que ver, de nuevo con el llamarnos y apartarnos para Él. ¿Sí? Escuchen, no habla de perfección. No habla de perfección moral, habla de un uso para.
porque mientras estemos en esta carne, no seremos perfectos. ¿Estamos aquí, hermanos? Bueno, hay dos palabras de manera muy breve que se utilizaban o que se utilizan, que están en el Antiguo Testamento, y hay más, tiene otras derivaciones, pero esta es la más usada, es la palabra hebrea kadosh. ¿Quién sabe qué significa kadosh? ¿Mande? Santo, exactamente. Apartado, separado para uso exclusivo, consagrado. Y esto, como lo mencionaba ahorita, incluye o incluía objetos, días, festividades, ceremonias, rituales, y aludían a la pureza. No solamente el pueblo de Israel tenía esto, muchas sociedades, en muchas sociedades antiguas está implícita esta idea de la pureza y de la limpieza ceremonial. ¿Estamos de acuerdo? Y en el Nuevo Testamento ya se utiliza otra palabra, es agios, y otras más, pero esta es de la más usual, para referirse a alguien, una persona apartada, consagrada o perteneciente a Dios. ¿A partir de qué? A partir de un nuevo nacimiento. Es decir, esta es una obra del Espíritu Santo en el creyente, en el nacido de nuevo. O sea, no era como tomar un objeto en el Antiguo Testamento, un objeto, una vasija, y limpiarla, purificarla y dedicarla para ese uso. Bueno, la idea ahora, el cumplimiento ahora en el Nuevo Testamento, a través de la obra de Cristo, es que todo eso que se hacía con los rituales y ceremonias se cumplieron en Cristo, pero ahora son aplicados por la obra del Espíritu Santo en nosotros, lo cual genera el nuevo nacimiento. Y eso ustedes ya lo saben, ¿verdad? Entonces, al nacer de Dios, al Dios declararnos justos, al adoptarnos, nos está santificando, nos ha apartado, nos ha sellado para Él. ¿Sí? El Espíritu Santo eso es lo que hace, nos sella para Él, ya somos de Él. Salud. Entonces, esa palabra es usada y tiene que ver o a partir del nuevo nacimiento. Entonces, por eso tal idea como, no sé, llega una persona a cualquier congregación en el mundo cristiana y dice, yo quiero ser cristiano mañana, hoy no, mañana a las 10 de la mañana quiero empezar a ser cristiano. Ah, bueno, ¿qué necesito hacer? Bueno, pues te vas a bautizar, te vas a inscribir aquí y vas a hacer esto y listo. ¿Cómo se le dice, hermano? Bienvenido, hermano. Y ya lo hicieron, hermano, pero eso no tiene que ver con una realidad en el interior. ¿Sí me explico? Ya eso es una obra del Espíritu Santo. Bueno, entonces vamos a ver algunos textos. Efesios 1.1, Filipenses 1.1. ¿Alguien que lo pueda leer rápidamente? Filipenses 1.1, Efesios 1.1, Filipenses 1.1. Gracias. Filipenses 1.1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con todos los obispos y diáconos. Muy bien, gracias. Solamente son dos ejemplos para notar que ahora a los nacidos de nuevo, a los hijos de Dios, a los discípulos, se utiliza este adjetivo, los santos, los apartados. Trae la misma idea, obviamente Pablo, porque tenía las escrituras, tenía el Antiguo Testamento, es lo que utilizaba él para ubicar esta verdad tan profunda y tan distintiva. Santos, apartados para Dios. Expresa la nueva posición en Cristo. De nuevo, no está relacionado a perfección, hermanos. O sea, cristianos perfectos no hay. ¿Verdad que no, hermanos? Parecen perfectos ustedes, pero no hay. No hay cristianos perfectos. Seremos, cuando seamos transformados, glorificados, ahí estaremos perfectos, completos. Entonces, este adjetivo de santos, esta verdad
teológica expresa la nueva posición en Cristo. ¿Cuál es esa posición? Bueno, que por la sangre de Cristo Dios nos declara justos y santos. Justos y santos, totalmente justificados. Todos nuestros pecados, los que cometimos y los que cometeremos, ya fueron pagados, ya fueron saldados. Eso es impresionante. Eso es, pues no sé cómo expresarlo, pero Dios lo logró a través de la sangre de su Hijo. Él fue el pago suficiente por todos nuestros pecados. Entonces, Él tiene todo el poder, toda la autoridad, para que los que ponen su confianza y su fe en la obra de su Hijo puedan ser declarados justos y santos delante de Dios. Qué maravilla, ¿verdad? Bueno, para mí sí lo es, una maravilla. ¿Quién puede leer Hebreos 10:10, por favor? Rápidamente, y alguien que lea primera a los Corintios, capítulo 1, verso 2. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. ¿Ok? Primera a los Corintios 1, 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ese está súper clave, hermanos. ¿Lo puede leer de nuevo, hermanita, por favor? Sí. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracias. Todo lo que implica saber, entender y recordar que en la mente de Dios no solo estaba el deseo y la realidad de salvarnos, sino de apartarnos para Él, santificarnos. De la manera que explicábamos hace ratito, el pueblo gentil estaba en los atrios, el pueblo lejano, ¿no? El pueblo de Israel, o el pueblo, estaba más cerca, y había otros en el Antiguo Testamento que se acercaban más a Dios y se preparaban de una manera pues más minuciosa, ¿sí? Y con muchas implicaciones, y ellos estaban más cerca de la presencia de Dios porque entraban al lugar santo y luego ¿a dónde? Entonces sí es importante. Ahora nosotros en Cristo tenemos acceso, porque ¿qué pasó con el velo? Tenemos acceso a la presencia de Dios, a esa verdad de que yo no necesito un sacerdote, no necesito una ceremonia, no necesito nada de eso. En cualquier lugar, como decía el texto aquí en 1 Corintios, en cualquier lugar, todo aquel que invoca el nombre de Cristo, ¿sí?, puede tener acceso a la presencia de Dios. Estamos en la presencia de Dios. Donde tú estés, puedes invocar al Señor y pedir ayuda, dirección, perdón, limpieza, consuelo, favor. El gran asunto de esto es cuando nos descuidamos de esta verdad, de esta realidad. ¿Sí o no, hermanos? Nos descuidamos y pensamos que estamos solos, pensamos que Dios no nos escucha, pensamos que hemos pecado demasiado y el Señor está enojado con nosotros. Ahora, no estoy diciendo que, no importa cómo estés, pues pasa nada, ¿no? No, pero hay un camino. Dice, si alguno hubiere pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre. Y podríamos aquí sacar un montón de cuestiones, ¿no? Y excusas, o decir, bueno, pues como el Señor me perdona, pues, bueno, entonces tendríamos que revisar si seguimos amando el pecado, entonces ¿a qué naturaleza pertenecemos? ¿Verdad?
pero esa es otra historia y es otro tema. Y aquí escribí esto: soy santificado en Cristo. Parece un trabalenguas, pero no lo es. Soy santificado en Cristo para santificarme para Él. O sea, Él me apartó para Él, para que yo viva para Él, yo. O sea, yo voluntariamente rinda mi vida, mi corazón, mi tiempo, todo lo que soy a Él. Porque sí podemos, tenemos el caso de los corintios, ¿verdad? Y de muchos otros, y nuestros casos a veces también, que el Señor nos salvó, nos perdonó, pero permanecemos o perseveramos en actitudes, formas de pensar, muchas cosas, ¿no? Y que ya no es que Dios no nos quiera o pueda limpiar o cambiar esa área, sino que nosotros somos lentos para responder muchas veces. ¿Sí o no? Bueno, en dependencia de Dios es nuestra responsabilidad apartarnos para Él. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que Él produce ¿qué? O sea, en su voluntad Él siempre está deseando santificarnos y apartarnos para Él y mostrarnos la voluntad de Dios a través de toda su palabra. O sea, Él lo va a hacer. Ayer estábamos sentados y le decía a Santiago, cuando estaba leyendo una parte ahí, y me dijo, ya terminé. Le dije, bueno, ya platicamos un buen rato, pero le dije, ¿recuerda algo, hijo? Le dije, cuando lees la Escritura, lo primero que tienes que recordar y lo último que tienes que olvidar es que Dios te está hablando. ¿Qué es lo que Dios te dijo hoy? ¿Qué es lo que Dios te habló hoy? O sea, no es yo voy a recibir una información, ya supe algo de Dios. No es Dios me habló, Dios me habla por su palabra y tiene el deseo y la intención de enseñarme su voluntad, su carácter, mis deficiencias, todo lo que yo necesito ver, porque justamente es como un espejo, ¿verdad? En el espejo, ¿para qué van las hermanas? Al espejo, ¿verdad? Para embellecerse más, ¿no? Pues para ver quizás si el rímel, o ¿cómo se llama? ¿Rímel se llama? ¿Rímel? O bueno, como se llama, no les quedó acá, o si les quedó el labio por acá y cosas de esas, ¿no? La Escritura, la palabra es muchísimo más profunda y aguda y tiene un lente y un zoom que penetra, dice, hasta partir el alma, ¿verdad? Y mira las intenciones del corazón, los pensamientos. Por eso necesitamos exponernos a la palabra de Dios para que nos hable, para que nos lea, decía un autor por ahí, ¿verdad? Bueno, ¿cómo es que me puedo santificar y apartar para Dios si soy llamado a santidad, a crecer en santidad? Pues conociendo su voluntad, y la Escritura dice que nos examinemos, porque no es suficiente. De nuevo, me convertí allá en 1970 y pues todo bien, tranquilo en la vida, nadie es perfecto, etcétera, mil cosas, ¿no? Y bueno, no es la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de mejor manera para Él, que le sirvamos de mejor manera, que pongamos atención en cómo estamos viviendo, porque yo no sé si le pasa a usted, pero gran parte de los problemas que nosotros tenemos comienzan en nuestra mente, ¿verdad? Juan sí sabe de lo que estoy hablando, mira. Comienzan en nuestra mente. Aquí en la mente me hago millones y millones de ideas. Millones y millones de verdades entre comillas. No conozco el origen, no lo sé, pero llegaron. Prejuicios, ¿mande? Prejuicios. Dios no es así. No, el pastor mucho infierno el pastor. Dios no es así. Y ya empiezo a hacerme a Dios a mi manera, ¿verdad? A humanizarlo y hacerlo
como mejor se me acomode, ¿verdad? O posiciono a Dios en el otro extremo. No, hombre, Dios se enoja porque yo pasé por aquí por enfrente y no saludé a un hermano. Y atribuirle cosas a Dios que Él no dice en su palabra, que Él no es así. O por comer o tomar algo, o celebrar o no celebrar ciertas cosas. Son muchas cuestiones, ¿verdad? Que pueden llegar a nuestra mente y nosotros no discernir, y eso sí condiciona el cómo vivimos, cómo nos relacionamos con Dios, cómo nos relacionamos con su palabra. Entonces, ¿cómo me santifico? Conociendo su voluntad y examinándome. ¿Cómo conozco su voluntad? Sí, a través de la Escritura, a través no solo de leerla, a través de leerla y meditarla y meditarla y orarla y leerla y meditarla y regresarme e investigar qué significa ignominia, porque podemos decir, amén, la ignominia, ¿qué es eso? ¿No? Y yo le digo a mis hijos a veces, igual yo creo que usted también, hijo, si no entiendes una palabra dime y ahorita la buscamos en un diccionario. Así es sencillo. Papá, ¿qué es santo? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Y nosotros mismos, hermanos. Porque no es tan sencillo esas palabras que aparecen en la Escritura que no conocemos. Segundo a los Corintios 13:5, ¿quién lo puede leer? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Bueno, otra versión que tengo aquí es, gracias Juanito, examínense para saber si su fe es genuina, pruébense a sí mismos, sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Ahorita más adelantito vamos a tratar de ver un poquito a qué se refiere esto de ser probado. Por ejemplo, en la tarea o la práctica de autoexaminarme, lo comentamos ahorita, puedo hacer esta pregunta. Aquí me equivoqué con ese acento. ¿Este pensamiento de dónde viene y me conduce a qué? ¿Esta actitud a qué me dirige? Estas acciones solo son para que tengamos una idea. ¿Estas acciones muestran el carácter de Dios o mi carne, o sea, mi voluntad, lo que a mí me gusta, lo que yo quiero? Solamente son preguntas súper sencillas, pero que la verdad muestran gran parte de lo que necesitamos hacer, porque ¿cuántas veces, le puedo preguntar yo a mi esposa, cuántas veces mis decisiones, mis ideas, mis actitudes no nacen de la voluntad de Dios? No se apegan a la voluntad de Dios, vienen de las cavernas más profundas. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Y esa onda, hermano? Sí, de ahí. ¿Sí o no, amor? ¿Sí o no? Sí. Y el que menos se da cuenta soy yo. Por eso necesito examinarme, por eso necesito ir a la palabra continuamente. Y como bien dice Pablo a los Efesios, capítulo 6, lo mirábamos hace poco, la armadura de Dios, ¿verdad? Lo que implica la armadura de Dios. De esa manera tengo que saber cómo debo de proteger mi vida espiritual en cierto sentido, ¿no? Bueno, dice, sin embargo, 2 Timoteo 2:19, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento, con la siguiente inscripción. Imagínate que hay una piedra como monumental y ahí se pone una inscripción. Y esta es la inscripción: el Señor conoce a los que son suyos. Qué impresionante está esto. Y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. Está clarísimo el texto, ¿verdad, hermanos? Y maldad aquí es la palabra griega adikia, que es injusticia,
y todo lo que tiene que ver con maldad, todo lo que tiene que ver contrario a Dios. ¿Quién me puede dar un ejemplo de maldad? Uno. Chisme, crítica, murmuración, iras, contiendas, maledicencias. ¿Qué más? Mentiras. ¿Qué más? Hurtos. ¿Qué más? Robos, homicidios, codicia, avaricia, inmoralidades de todo tipo. La lista es enorme. Bueno, todo eso lo incluye Pablo diciéndole al joven pastor Timoteo, y le dice: esta es la inscripción que no se puede mover. Esta es la piedra monumental que todos tienen que ver, todo creyente. El Señor conoce a los que son suyos, y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad o de la iniquidad, creo que dice su versión, ¿no? ¿Sí o no? Ni versión tienen, ¿no? Segunda Timoteo 2:19. ¿Quién puede leer, por favor, segunda a los Corintios 13:5? ¿Nadie? Segunda a los Corintios 13:5. ¿Ya? Pero de nuevo, pues. Examinaos a vosotros mismos que estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Nos estamos acercando cada vez más a este proceso que dice también en Gálatas 6:4. Cada uno someta a prueba su propia obra. A ver, es bien interesante porque nuestra conducta, nuestras obras, nuestra ética, nuestra moral procede ¿de qué? ¿De dónde procede, hermanos? De quienes somos. ¿Sí me explico? De quienes somos, quién y a quién pertenecemos indica nuestra naturaleza, es cómo vivimos, es lo que amamos, ¿sí o no? El ejemplo clásico del gato que ladra, ¿no? O del lo que sea, tiene que ser en conformidad a su naturaleza. Me ha tocado ver en algún lugar burros pintados de blanco con rayas negras. ¿Sí los ha visto? O negro con rayas blancas. Y no son cebras. O sea, hacen y dicen, no es cebra, ¿verdad? Naturaleza, producto de naturaleza, realidad de la naturaleza. Pablo a los Corintios dice: cada uno someta a prueba su obra. Pruébese a ver si estamos en la fe. Es decir, para él era inevitable, para Pablo, era inevitable decirles a ellos: ustedes saben que Cristo está en ustedes porque se les presentó el Evangelio. Muy bien, por muchos años, lo conocen, eso es evidente. Lo que ustedes no saben que es evidente, les está diciendo, parafraseando Pablo a ellos, es que ustedes no saben cuál es la calidad de su fe, cuál es la dureza, la firmeza, la pureza de su fe. Eso es santificación, hermanos. La pureza de la fe. Y todos estamos en un camino. Hay unos que tenemos plata, oro, bronce, cobre, aluminio, fierro, de todo, ¿verdad? Y ahí el Señor nos está metiendo en el fuego y está purificando. Entonces, esto es bien importante tenerlo en mente. ¿Alguien puede leer, por favor, Salmo 26:2?
Andan bien lentos para desenfundar, ¿eh? Salmo 26:2, ¿todavía no? ¿Nadie? Escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Ahí está bien interesante, ¿no? Como el salmista le dice aquí a Dios, examíname y pruébame, escudriña mi mente y mi corazón. Y yo creo que eso es algo de lo que le debemos estar diciendo al Señor. Quiero comentarles algo que traigo escrito aquí, muy interesante, a manera de resumen. Y otro punto que vamos a ver. La santificación, entonces, es lo que Dios hace inicialmente en nosotros. ¿A través de qué? De la obra de Cristo, de la obra del Espíritu Santo en nosotros, aplicando pues la justicia de Cristo. Y eso nos coloca en una posición y en un proceso de santificación iniciado por Dios. Somos santos, estamos apartados para Él, pero hay una santificación que Él inicia en nosotros, que es para parecernos más a Cristo, para hacer su voluntad, para ser eficaces en el servicio al cuerpo de Cristo. Pero, y podemos ver los ejemplos en los discípulos. Vemos a Pedro, ¿verdad? Cómo inició, su actitud, su personalidad similar a la de muchos de nosotros. Y vemos el proceso de él, de su santificación. Vemos también el proceso de Moisés, vemos el proceso de Pablo, ¿sí? El proceso de Marcos, ¿te acuerdas de Marcos? ¿Cuántos se hubieran llevado a Marcos a un viaje? Algunos no, ¿verdad? Pero bueno, es un proceso, una obra de Dios en cooperación con el hombre. Pero esto no quita la realidad de que somos apartados para Él y que ya hay un destino que nos espera en Él. Pero también hay un desarrollo de nuestra fe aquí. Hay un desarrollo, hay una necesidad de purificar y santificar, purificar nuestra fe. ¿Por qué purificar nuestra fe, hermanos? Porque una fe purificada va a reflejar una vida en mayor congruencia al carácter de Cristo. Una fe como la tenemos muchos todavía, una fe pequeña, una fe inmadura, una fe con muchas aleaciones y con muchas cuestiones ahí pegadas, llegan situaciones y nos mueven, ¿verdad? Verdades, ideas, nomás tantito te dice que no tu esposa y ya nos sentimos que nos traicionó y que el mundo se va a acabar, ¿no? ¿Cómo tú me dices que no le vas a poner chayote al caldo, no? Cosas de verdad, y nos pega en el orgullo y... bueno, ahí es donde se refleja nuestro avance, nuestra madurez. Son pequeñas cosas, ¿no? Que luego, ¿qué pasó aquí? Se apagó. Bueno, dame chance. Segundito. Ya casi. Listo. Ok. Entonces, la santificación es lo que Dios hace en nosotros. Es un proceso iniciado, un proceso, un lugar de posición en la que estamos delante de Dios, en lo que somos delante de Dios, pero también un proceso iniciado que es la santificación y que tiene que ver con una cooperación entre Dios y nosotros mutua, y esa es nuestra responsabilidad. Voy a dejar el último ejemplo de este punto, y es que nos podemos quedar como los corintios o podemos avanzar como Pablo y Timoteo y todos los discípulos, ¿verdad? O nos podemos quedar como los corintios. ¿Cómo la ven, hermano? ¿No? Entonces, en definición, la santificación
es la obra de Dios por la cual nos aparta para Él y nos va transformando por su Espíritu. Y ya tienen algunos textos, si alguien los quiere anotar. 1 Corintios 1:30, 1 Corintios 6:11, 1:30, 6:11 de la primera carta a los Corintios, 1 Tesalonicenses 5:23, Filipenses 1:6. Dios inicia la santificación, Dios sostiene ese proceso, no depende de nuestra fuerza moral ni ética, es una obra de gracia. Y tengo que entender y recordar esto, yo no me santifico solo, Dios me santifica, ¿sí? Ok, ahora vivir en santidad, esto sí atañe a nosotros, ¿sí? Porque Dios no nos pone unas esposas espirituales y unos candados o cadenas espirituales para no pecar. Es una responsabilidad diaria de nosotros que inicia con nuestra devoción con Dios, ¿verdad? Vivir entonces en santidad es responder en obediencia a lo que Dios ya está haciendo en nosotros, ya inició en nosotros y que tienen que ver con una realidad interior de quién soy apartado para Él. Pero en mi diario vivir yo debo andar en santidad, o sea, conducirme en lo que ya sé que es la voluntad de Dios o lo que estoy entendiendo de la voluntad de Dios para mí, para mi vida, para mi conducta. Textos que son muy, muy clave. Primera carta de Pedro, capítulo 1, 15 y 16, verso 15 y 16. Sed santos porque yo soy santo. Y ustedes lo pueden leer ahí con detenimiento. En toda vuestra manera de vivir. Hebreos 12:14 dice, sigan la paz con todos y ¿qué más? Y la santidad, la que mencionaba el pastor Saúl, sin la cual nadie verá al Señor. Romanos 6:12 y 13, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, y ahí lo leen en su casa los demás. Colosenses 3:5, hagan morir lo terrenal en nosotros. Haced pues, eso es un imperativo y es un mandamiento, es un mandato, donde parte de Dios es a nosotros, donde nos está diciendo, esto lo tienes que hacer tú, ¿no? Como otros textos tan conocidos que dicen, apártate de esto, quita de ti esto, eso es lo mismo, la misma idea, eso es algo que tenemos que hacer. Así que en la práctica nos corresponde a nosotros decidir obedecer, rechazar el pecado conscientemente, ordenar, pues son ayudas, ordenar hábitos, pensamientos y conductas, y es un llamado activo, no pasivo, ¿sí? Por ejemplo, en el caso se ha mencionado mucho, ¿no? De ordenar hábitos, pensamientos y conductas, por naturaleza, si yo no tengo el hábito de levantarme, no sé, me levanto a comer pastel todos los días, ¿qué va a pasar con mi cuerpo? Ya lo sabemos, ¿no? Pero me levanto todos los días, es un ejemplo, no un consejo. Me levanto todos los días y lo primero que hago quizá es, no sé, asearme y tomarme un vaso con agua, con 2 gotas de limón. Como que, obviamente, no vas a afectar tu cuerpo, ¿verdad? Y así podemos poner miles de cosas que sabemos, hermanos, que nos hacen daño en el cuerpo, pero también van a afectar nuestra conducta, porque si yo no estoy bien en mi cuerpo, pues todo lo demás empieza a afectar. Es un ejemplo, En cuanto a nuestra relación con Dios, de la misma manera, si mi relación primaria es con Facebook, ya nos los ha enseñado el pastor un montón de veces. Si mi relación primaria es Facebook, Instagram, ¿qué más? Hasta ahí me quedé. A ver, ¿quieren salir a flote, no? Todas las plataformas que hay, noticias, si tu alimento primario es ese, y no estoy diciendo que no lo uses, cuida cómo lo usas, pero si tu alimento y tú ahí está, mira, lo que pasó ahora, híjole, no, ya viene otro virus, Rita, o sea, si ese es mi alimento, mi forma de pensar va a estar condicionada a toda esa información. ¿Me doy a entender? Bueno,
como es nuestro pensamiento, así es como somos. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, hermanos, de nuevo, nosotros no producimos la santidad, pero sí caminamos en ella. Somos llamados a caminar en ella. No vivimos en santidad para ser santificados. Vivimos en santidad porque ya hemos sido santificados. Es por la obra de Cristo en nosotros, aplicada por el Espíritu Santo, obviamente. Y quiero terminar con este último ejemplo que me pareció muy bueno. Y ya lo saben ustedes, creo yo, muchos de ustedes, pero el fuego, la prueba de mi fe, tiene que ver, bueno, se usa la ilustración y Pedro la usa y toda la Biblia también, de cómo es probado y purificado el oro o la plata, ¿verdad? A mayor fuego, mayor pureza. O sea que necesitamos una fe con una pureza mayor que la de 24 quilates, ¿verdad? 24 partes puras. Eso significa. El fuego entonces no elimina lo valioso del metal, elimina lo que no pertenece al metal valioso. Y en Zacarías habla de eso, ¿no? De esa verdad, de esa realidad. Y lo voy a leer. Zacarías 13:9 dice: los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Proverbios 17:3. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Y el más conocido, primera de Pedro 1, 6 y 7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, ¿qué dice? Más preciosa que el oro, el cual se prueba, ¿por qué? Por fuego. ¿Cómo debe de ser encontrada tu fe entonces? Pura. Mi fe pura, sin impurezas, sin mezclas. Eso es bien interesante. Entonces, Dios no nos prueba para saber qué somos, sino para mostrarnos qué debe ser quitado y para mostrarnos la pureza de nuestra fe. Esto lo menciono porque al principio hablamos, donde Pablo le dice a los corintios: cada uno examínese y pruébese. Y concluimos en que nuestra fe debe ser probada, ¿verdad? Para vivir pues de mejor manera en santidad. Amén. ¿Algún comentario sobre esto? ¿Aportación? ¿Ah? ¿Pastor? ¿Todo bien? Video que observé sobre la comisión, me llamó mucho la atención que, bueno, yo creía que se pone a hervir el oro, ¿no? A grados que son, calentarse, y que pues sí se va quitando la escoria, ¿no? De arriba. Pero me llamó mucho la atención que cuando el alfarero está haciendo una pieza, sí lo funde, pero siempre está cuidando de la temperatura. Es decir, no nada más agarra y lo suelta como uno que pone arriba del agua, sino que está en constante cuidado de que la temperatura sea la correcta. Y me ministró mucho el cuidado de Dios sobre nosotros en medio de las pruebas. Porque también nos dice, nunca va a venir una prueba que te sobrepase, es decir, va a venir aquella que sea la necesaria, ¿no? Y me ministró mucho el cuidado de Dios en la temperatura de aquello que me va a poner a prueba para poder sacarle esto y que quede lo que Dios quiere de mí. Claro. Sí, gracias. Sí, es un muy buen ejemplo porque hay un montón de pruebas que vamos a enfrentar en la vida, ¿no? De salud, económicas quizá, familiares, morales, espirituales. Y dijiste algo muy clave, ¿no? Por ahí una vez escuché a un hombre de allá de España que decía que había pasado por una situación terrible,
y que pues nadie le decía, ¿cómo fue que superaste esto? O sea, le preguntaban, ¿cómo? O sea, tienes al Señor, pero eso humanamente te debió de haber hecho pedazos, ¿no? Entonces él decía, pues la diferencia o la realidad que yo siempre tuve presente es que Dios estuvo conmigo. O sea, si Él no hubiera estado conmigo, y esa es la realidad que Él puede rescatar más, dice, es que Él está conmigo. Y no quita que va a doler, y no quita que va a ser difícil, pero está Él conmigo, estoy seguro. Así que, bueno, muchas gracias. Manitos, Dios me los bendiga. Nos vemos en unos minutitos. Gracias.